En las últimas aulas we've begun to consider World War II. comenzamos a considerar la Segunda Guerra Mundial. We're still in Daniel 11, verse 40, Todavía nos encontramos en Daniel 11, verso 40, and we've spent quite a bit of time on this verse, y ya pasamos un tiempo considerable en este, building a structure. en este versículo, construyendo una estructura. I've picked up from both this morning's class and other comments Y del aula de hoy, de la mañana, that I think some people are still not quite understanding recogí algunos comentarios que me dan a entender de que algunas personas no están comprendiendo what bien we're doing here. o no están comprendiendo lo que estamos I haciendo. really want us to understand why World War II is significant. Yo quiero que realmente comprendamos por qué la Segunda Guerra Mundial es importante. So this may seem a little repetitive, Así que esto tal vez parezca ser algo mucho repetitivo, but I'm going to repeat our logic. pero voy a repetir la lógica. And if at any time you have a question or problem with this, Y si en algún punto, en algún momento tienen problema o preguntas con esto, please feel free to speak. por favor, siéntanse libres de preguntar. We're taking Daniel 11, verse 40. Nosotros estamos tomando Daniel 11:40 And pretending to be black. And we're taking it as a compare and contrast. y lo estamos considerando como una comparación y un contraste. So we have two time of the ends. Tenemos entonces dos tiempos del fin. The first time of the end is 1798. El primer tiempo del fin es 1798. Second is 1989. El segundo es 1989. So in 1798, the king of the south comes against the king of the north. En 1798 el rey del sur vino contra el rey del norte. There has been war between these two kingdoms. Han habido guerra entre dos reinos. In 1798, we mark it a deadly wound. En 1798 marcamos la herida mortal. After it receives a deadly wound, Después de it recibir, begins to fall. la herida mortal, comienza la caída. And then in 1799, we mark its death. Y luego en 1799 marcamos su muerte. So if we were to take 1989, Así que si tomásemos 1989, there has been an ongoing war between the king of the north and the king of the tendremos south. entonces una guerra que ha estado aconteciendo entre el rey del norte y el rey del sur. We understand that the king of the south here receives a deadly wound. Entendemos que es aquí el rey del sur el que recibe la herida mortal, It begins to fall, comienza su caída and then it dies y luego muere in 1991. en 1991. Just going to ask, Y solo quisiera preguntar, someone would change this over for me. si alguien podría cambiar eso por mí, por favor. So 1991 becomes a death. En 1991 esto se convierte en la muerte. So this is our first structure Esta sería nuestra primera estructura that we've built. que hemos construido, That in Daniel 11:40 you can compare and contrast the two time of the ends. de que en Daniel 11:40 podemos comparar y contrastar los dos tiempos del fin. First you see a deadly wound and a death of the king of the north, En la primera veríamos una herida mortal y una muerte del rey del norte, and then a deadly wound and death of the king of the y south. luego una herida mortal y una muerte para el rey del sur también. When we consider the king of the north and the king of the south, Cuando hemos considerado al rey del norte y al rey del sur, we know that we should be able to compare and contrast them nosotros sabemos que debemos ser capaces de compararlos y contrastarlos. based upon which model? ¿Basados en qué modelo? Sister Jessica. Hermana Jessica. We have the king of the north and the king of the south. Tenemos al rey del norte y al rey del sur. What model is that? ¿Qué modelo es ese? When we talk about the north and the south, Cuando hablamos acerca del norte y el sur, what are we discussing? ¿qué hemos estado discutiendo? If I was to draw the 4 points, Si yo tuviese que los 4 puntos del compás, okay. That one's on 418.
king of the north and the king of the south. Así que tenemos al rey del norte y al rey del sur. We could overlay that with the 4 points of the compass. Podremos diseñar esto poniéndolo en los cuatro puntos del compás. If we just discussed north and south, O si pudiésemos discutiendo sobre el norte y el east sur, and west, y el este y el oeste. we mentioned this morning another model we can use. Esta mañana nosotros mencionamos otro modelo que podemos usar. Instead of considering agriculture, En vez de considerar la agricultura, what could we consider? ¿cuál podríamos considerar? Does anyone else want to help us? ¿Será que a alguien más le gustaría ayudar? Do you remember from this morning? ¿Te acuerdas de esta mañana? Geography. El modelo geográfico. So when we consider the north and the south and the east and the west, Cuando consideramos el norte y el sur, el este y el oeste, we considered this with Acts 27. nosotros consideramos esto a partir de Hechos We 27. have the east wind. Teníamos el viento oriental. What country is that? ¿Y qué país es ese? We don't have much clarity. No tenemos mucha claridad de qué país sea. Or the west, the same, we don't have much O clarity. si dijéramos oeste, no tendremos mucha calidad de cuál es. But when it comes to the north and south, Pero cuando queremos hablar del norte y el sur, you can locate them on a map. podrías localizarlos en un mapa. If I asked you to take me to somewhere that is absolutely east, Si yo te pidiese que me llevases a un lugar que es absolutamente el oriente o el you este, would have no idea where to take me. no tendrías ninguna idea de a dónde me vas a llevar. The same with the west. Lo mismo si con el occidente We would end up spinning around the globe. o el oeste, estaríamos dando vueltas en el mundo. But if you were I was to ask you to take me north or south, Pero si yo te pidiese que me llevases al norte o al sur, we would end up on a pole terminaríamos en algún polo, at a geographically precise location. en algún punto geográfica precisa. North Pole and South Pole. ¿Sería el polo sur o el polo norte? When we bring in the idea of poles, Cuando traemos la idea de los polos, we then know that these are polar opposites. entendemos entonces de que existen los polos opuestos. And if they're polar opposites, Y si ellos son polos opuestos, then you can compare and contrast them significa que los podemos comparar y contrastar, because they're going to have similarities and differences. porque ellos van a tener similitudes y Both diferencias. are covered in ice. Eh, Both are covered in ice. ambos, por ejemplo, de los polos están cubiertos de hielo, But one has a land mass and one doesn't. pero el uno tiene una masa de tierra y el otro no tiene. One has polar bears and one doesn't. El uno tiene osos polares y el otro no tiene. So there are some differences. Así que existen diferencias, But you'd also have to recognize the similarities. pero también se requiere que reconozcas que tienen similitudes So o when we semejanzas. consider geography, Por lo que cuando consideramos geografía, we know that we can compare and contrast the north and the south, sabemos que podemos comparar el norte y el sur. which makes you wonder, Que te hace preguntar the king of the north is church over state. que el rey del norte es la iglesia sobre el Estado. What is the king of the south? ¿Qué será entonces el rey del sur? Compare and contrast. Comparando y contrastando. Because people in the church say Porque personas en la iglesia dicen that the king of the south has no church. de que el rey del sur no tiene ninguna iglesia. But if you compare and contrast, Pero si comparas y contrastas, this is state over church. este sería el So Estado sobre la church over iglesia. state. Disculpen, la iglesia sobre el Estado. What's the king of the south? ¿Y qué sería el rey del sur State entonces? over church. Sería el Estado sobre la There's iglesia. a church there as well, Hay una iglesia también allí, but it's a switch in relationship. pero la relación está intercambiada. So you can learn a lot from comparing and Así contrasting. que podemos aprender muchísimo al comparar y contrastar. So we compared and contrast part A and part B. Nosotros comparamos y contrastamos la parte A, la parte B, But then we created another structure. y luego también creamos una historia diferente. Before we did that, we identified De hecho, antes que hicimos eso, identificamos esto de aquí, that the deadly wound would be healed de que la herida mortal sería sanada and there would be a resurrection Y of the aconte- king of the north, y que acontecería pues una resurrección del rey del norte, which means there must be a resurrection of the king of the south. lo cual implica que tiene que haber una resurrección del rey del sur. So this is our first structure. Así que esta sería nuestra primera estructura. Then we created another structure separate to this Luego entonces creamos una historia, reestructura separada de esta, because we said if this is
the king of the north, Porque dijimos que si esto de aquí era el rey del norte, this is Babylon, esto sería Babilonia. and we know that what resurrects at the end of the world Y sabemos que lo que resucita al final del mundo is modern Babylon. es la Babilonia moderna. So now, instead of comparing king of the north and the king of the Entonces south, ahora, en vez de comparar al rey del norte y al rey del sur, we're going to compare modern Babylon vamos a comparar entonces a la Babilonia moderna with modern Israel. con el Israel moderno. And how many histories does modern Israel come in? ¿Y en cuántas historias aparece el Israel moderno? Two. En 2 historias. There's an alpha and an Ah, omega. hay una historia alfa y una historia omega. So instead of comparing king of the north and the king of the south, Así que en vez de estar comparando al rey del norte y al rey del sur, we're going to compare this modern Babylon with modern Israel. vamos a comparar a la Babilonia moderna con el Israel moderno. And when it resurrects, it must have an alpha and an omega. Y cuando resucite debe tener su historia alfa y su historia omega. Can you see that this is two separate structures? Se pueden dar cuenta de que estos son 2 estructuras separadas. Because what is modern Babylon? Porque, ¿qué es la Babilonia moderna? Modern Babylon? La Babilonia moderna. Scared me. Me asustaste. Modern, Me asustaste. modern Israel. No, Israel moderno. But to construct modern Babylon, Pero para construir la Babilonia moderna, what is it? What's it formed from? ¿qué es ella? ¿De qué está formada? Church and La state? iglesia y el Estado. I would suggest it's a counterfeit. Yo diría que es una falsificación. Now, instead of comparing north and south, Ahora, en vez de estar comparando al norte con el sur, we're comparing true and counterfeit. estamos comparando la verdad con el error, So this is our first o structure, lo verdadero con la falsificación. or compare and contrast. Esa es nuestra primera estructura o comparación con contraste, And this is our second. y esa es nuestra segunda comparación y So contraste. now when we look at the resurrection of the King of the North, Por lo tanto, ahora cuando queremos ver la resurrección del rey del we norte, know that there must be an alpha sabemos, and an omega history. sabemos que él tiene que tener una historia alfa y una historia omega. Have you followed so far? ¿Me han podido seguir hasta ahora? Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? Okay, Muy bien. Brother Joaquin, Hermano Joaquín, how do you know the King of the South mustn't then resurrect in 2 steps? ¿cómo sabes entonces de que el rey del sur tiene que resucitar en 2 pasos? Or is it going to resurrect in 2 steps? ¿O será que él va a resucitar en 2 pasos? Resucitar en 2 etapas. Resucitar en... So the King of the North El rey del norte is going to resurrect. va a resucitar We understand that's going to happen in 2 histories. y nosotros entendemos de que eso va a acontecer en 2 historias. We had the Millerites Tenemos a los mileritas and the y a 144,000. los 144,000. How do you know or do you consider that the King of the South would resurrect in 2 steps? ¿Cómo sabes? ¿O será que consideras de que el rey del sur resucita en 2 etapas? Sí, ahora sí, que está el contraste de Israel moderno. Bueno, con el Based upon the contrast with modern Israel. basado en el contraste con el Israel moderno. So No. what now are we comparing and contrasting? ¿Qué estamos comparando y contrastando ahora? Israel moderno, Babilonia moderna y el rey del sur. So you're wanting to compare and contrast 3 things. Entonces quieres comparar y contrastar 3 cosas. Y en este caso puedo, me da la posibilidad. So you think you can compare modern Israel Entonces tú pienses que puedes comparar el Israel moderno with modern Babylon con Babilonia moderna and then with the King of the South. y luego con el rey del sur. Because if we skip down middle link there, Porque si nosotros saltamos o pasamos por alto esa what pequeña we're then doing
esa pequeña conexión, lo que terminamos haciendo comparing modern Israel with the king of the south. es comparando al Israel moderno con el rey del sur. And can we do that? ¿Y será que podemos hacer eso? No. No. Why not? ¿Por qué no? No sé cuál sería la relación de Israel moderno con el rey del sur. Como para comparar. La contrafacción es Babilonia moderna, no el rey del sur. Did everyone follow his logic there? ¿Será que todos consiguieron entender la lógica que él dijo? So the question is, La pregunta es, we've compared and contrasted the king of the north and the king of the south. hemos comparado y contrastado al rey del norte con el rey del sur. But the king of the north is also the counterfeit of something, Pero el rey del norte es también la falsificación de algo, the true. de lo Now verdadero. we can contrast the true and the counterfeit, Así que ahora podemos comparar la falsificación de lo verdadero, or modern Israel and modern Babylon. o el Israel moderno de la Babilonia moderna. And this separate structure Y esta estructura separada will tell us more about the resurrection of modern Babylon. nos dirá más acerca de la resurrección de la Babilonia moderna. But as Brother Joaquin was showing us, Pero como el hermano Joaquín nos estaba mostrando, the king of the south is not a counterfeit of modern Israel. el rey del sur no es una falsificación del Israel moderno. The king of the south is not a counterfeit of God's people. El rey del sur no es una falsificación del pueblo de Dios. So we have no license to compare and contrast the king of the south with modern Israel. Por lo tal, no encontramos ninguna licencia para poder comparar al rey del sur So con we're Israel unable moderno. to see that the king of the south would resurrect in an Alpha and an Omega history. Así que sabemos de que el rey del sur no resucita en una historia alfa y una historia Are there omega. any questions? ¿Hay alguna pregunta? What we're revising Lo que estamos repasando is the two structures we've been developing. son estas dos estructuras que hemos desarrollado. Brother Daniel. Hermano Daniel. But if we can compare and contrast the king of the south with the king of the north, Si podemos comparar el rey del norte con el rey del sur, and we know the king of the north has an alpha and omega, y sabemos que el rey del norte tiene una historia alfa y una historia why omega, couldn't we do that? porque entonces no podemos hacer eso, To see an alpha and omega of the king of the south. ver el alfa y el omega del rey del sur. This resurrection in two steps Esta resurrección toma dos etapas. we've built from a separate structure. Es una resurrección que la hemos construido de una estructura A separada. separate compare and contrast Es una comparación y contraste separado, that we can't do for the king of the south. que no lo podemos aplicar con el rey del sur. So we're able to add extra information onto here. Así que podemos tener información extra aquí, Based on a separate logic. basados en esta lógica separada. So I would suggest we need to separate those two logics. Así que yo sugeriría que tenemos que separar estas dos We can lógicas. do this way, Podemos hacerlo de esta forma, but then when we consider it this way, we pero need to luego cut this off. cuando lo consideramos de esta otra forma, necesitamos cortarlo. Yeah, I don't understand what are the rules of compare and contrast. No entiendo cuáles son las reglas de la comparación y el contraste. So I don't know if I can explain the rules or have them. Bueno, right. realmente no sé si yo tengo la capacidad de explicar las reglas o But tenerlas I'm en claridad, suggesting you can do this compare and contrast, pero sí sugiero que podemos hacer esta comparación y este contraste. and you can do this compare and contrast. Y podemos hacer esta comparación y este contraste. But if you try and pull the story of the king of the south into that, Pero si ustedes intentan entonces forzar la historia del rey del sur en esa relación, you're going to end up comparing the king of the south with modern Israel. terminarás entonces comparando al rey del sur con Israel moderno. And the king of the south has never been a counterfeit of God's people. Y el rey del sur nunca ha sido una falsificación del pueblo de Dios. So we have to stay within our story.
Así que tenemos que saber mantenernos en nuestras and historias see it on different levels. y verlas en sus diferentes niveles. Brother Eber. Hermano Eber. Eu acho que talvez esteja relacionado com a forma como as parábolas funcionam. Yo creo que tal vez está relacionado con el asunto de cómo funcionan las parábolas. Por exemplo, eu falo que Cristo é como um cordeiro Por ejemplo, yo he dicho de que Cristo es como un cordero e falo que Cristo é como um leão. y también Cristo es como un león. Mas eu não posso falar que um leão é como um cordeiro. Pero no puedo decir de que un león es como un cordero. Eu tenho que respeitar as suas áreas. Tengo que respetar sus diferentes áreas. So you're saying Christ Entonces me muestras a equals Cristo a lion, es igual a un león and Christ y Cristo equals a es lamb. igual a un cordero. Exato, mas isso não quer dizer que um leão é igual a um cordeiro. Pero no significa que el león sea igual al cordero. So you can compare and contrast these two, Así que puedes comparar estos dos and you can compare and contrast these two. y puedes comparar estos otros dos. But just because these are the same Pero no porque estos dos sean igual, doesn't mean you can do this. no significa que estos de aquí también sean iguales. Exato. Thank you. Gracias. So that's our first point. Eso sería nuestro primer punto. I wanted us to come to two conclusions. Yo quería que llegáramos a dos The conclusiones. first conclusion La primera conclusión is that we could see that the king of the south would resurrect. era que podíamos ver de que el rey del sur resucitaría. And the second conclusion, Y la segunda conclusión, that when the king of the north resurrects, de que cuando el rey del norte resucite, it would come in two histories, vendrá en dos historias. an alpha and an omega. Una historia alfa y una historia omega. So if we can review one more time, Así que si podemos repasar una vez más. when we construct the model of the king of the north and the king of the south, Cuando nosotros construimos el modelo del rey del norte y el rey del sur, we have two story options, tenemos dos opciones para nuestras historias. two stories. We can say, as we have said Podemos decir, como estábamos diciendo, for a few years now, ya estábamos diciendo esto por cerca de 2 años, that the king of the south didn't die in 1989, de que el rey del sur no murió en 1989-91, because we say the king of the south was not the Soviet Union but Russia. porque dijimos de que el rey del sur entonces no era la Unión Soviética, sino Rusia. So it's taught that it didn't die. Entonces se nos enseña, o se enseñó de que no It murió, may have faked its own death. sino que tal vez falsificó su propia muerte. And then it's just simmering, waiting to boil up again. Y luego simplemente ya se encontraba ahí adormecida, esperando para despertar algún día. It's still there, waiting for an opportunity Sino que ella se encuentra ahí esperando por una oportunidad to strike back. para golpear y So contraatacar. that's one story. Esa sería una historia. The other story we can tell La otra historia que podemos contar is that the Soviet Union was the king of the south. es de que la Unión Soviética sí era el rey del sur. It received a deadly wound and it literally died Recibió una herida mortal y literalmente murió as the king of the south. como rey del sur. And then it would later on resurrect. Y luego más adelante resucitaría. Brother Emily, Hermano Emilis, who was the king of the south prior to 1991? ¿quién era el rey del sur antes de 1991? In 1989, who's the king of the south receiving the En 1989, ¿quién era el rey del sur recibiendo la herida mortal? Soviet Union. Why? ¿Por qué? Because that's the entity I can see actually receiving a wound and dying. Porque es la única entidad que yo logro ver siendo herida y muriendo. So, if we compare and contrast, Por lo tanto, si comparamos y contrastamos, you see that it must have died. tú me estás diciendo que ella tenía que morir. So, did Russia die? ¿Será que Rusia murió? No, So, Russia didn't die. Entonces Rusia no murió. no, Is Russia part of the Soviet Union? ¿Será que Rusia es parte de la Unión Soviética? yes, Is Russia the king of the south? ¿Será que la Rusia es el rey del sur? Was it the king of the south here? ¿Será que Rusia era el rey del sur aquí? In 1993? En 1993 había rey del sur. yeah,
Has to be. Sí, So había rey del Russia is sur. the king of the south in 1993. Entonces Rusia era el rey del sur en 1993. When did it resurrect? Entonces, ¿cuándo fue que resucitó? I don't know a date. No sabría la fecha. So 1992 is it the king of the south? Entonces, en 1992 Rusia era el rey del sur. Yes, I see where you're going. Ya sé a dónde estás yendo. It has to be king of the south, Russia in 1989 as well. Tendría I que, just have a struggle when entonces perceiving Rusia that it ser died. el rey del sur en 1989. Pero tengo un conflicto para entender cómo es así. So you see that the king of the south died. Entonces tú sí puedes ver de que el rey del sur sí muere. yes. But the problem you're having is that you refuse to put Russia as part of that king of the south. Pero tu problema es que no sabes cómo colocar a Rusia siendo parte de ese rey del sur. You want to make it separate and say it didn't die. Tú quieres tratar de hacerlo separado y decir de que Rusia no murió. I think the way I see it is like more the Soviet Union being like an arm of Russia, and that arm was cut off and it died. But Yo tiendo a verlo más como que si la Unión Soviética era el brazo o ese ejército del rey del sur y el brazo del rey del sur y ese brazo but the fue rest of the cortado, body still worked pero and was alive. que el cuerpo todavía estaba funcionando y vivo. Then the king of the south didn't die in 1991. Entonces el rey del sur no murió en He 1991, just received a worse wound. solamente recibió una terrible herida. Because that's the same argument we've been using since 2016. That's Por- no different. Porque from ese what sería we've el done. mismo argumento que hemos estado usando desde 2016, de que realmente no murió. I don't know about any arguments since 16, or I was pretty sure on this before a couple of days, but now Yo no conozco de ningún I'm argumento del struggling, so 2016. Yo pensaba que estaba I see your completamente, logic. and I say it's seguro. true, but pero desde hace 2 días It's in ya my no mind, tengo idea. Can you see that in this history, in the king of the north history? ¿Será que logras ver esto en la historia del rey del rey del norte? yeah, So when we come to the history of the king of the south, Por lo cual, cuando llegamos a la historia del rey del sur, what we've taught is that it lost an arm. lo que hemos enseñado es de que perdió un brazo And we make those body parts satellite states. y decimos que esas partes del cuerpo son los países satélites. But we say it didn't really die because that main part, or the head, Pero luego decimos de que esa parte principal, la cabeza, ella, which we make Russia, que decimos que es Rusia, carried on through this history. ella sí continuó viva durante toda esa historia. Is everyone following that? Todos consiguen acompañar eso. The problem. El problema que estamos teniendo. Louisa, what's the problem? Hermana Luisa, ¿cuál es el problema? Que a gente, eu acho, né, que a gente diz que a Rússia, que o rei do Sul morreu em 1991, De que nosotros decimos de que Rusia murió en 1991. mas na verdade, Rússia não, rei do Sul. No Rusia, el rey del sur. Mas na verdade a Rússia estava ativa ainda. Pero de que realmente Rusia estaba activa o viva. So when we consider the Soviet Union, Por lo tanto, cuando consideramos a la Unión Soviética, it's made up of all these parts. ella está hecha de todas estas partes. We could call them O- satellite O está states, compuesta de todas estas partes, los países satélites but there's one that's Russia. o estados satélites, pero existe uno que es It Rusia. has the seat of government. Y ellos tienen la sede del gobierno. And then we say that in 1991, Y luego decimos que en el año 91 all of these satellite states were taken away, todos estos países satélites fueron tomados, but Russia carried on through. pero que Rusia continuó And somehow it survived this. y que de alguna forma sobrevivió a esto. One of the reasons I have a problem with that logic Y una de las razones por las cuales yo tengo un problema con esa is that lógica we connect a king with a kingdom. es que nosotros conecta el rey con el reino. So who received the deadly wound? ¿Quién recibió la herida mortal aquí? Brother Emily. Hermano Emilis, Pope Pius VI. el Papa Pío VI.
And then in 1991, what happened to him? Y luego en 1791, 99, ¿qué ocurrió con el Papa? 1799. 1799, He died in prison. él muere en He cautiverio, died. So muere. who received the deadly wound? Así que ¿quién recibió la herida mortal? King of the South. El rey del sur. King in a kingdom. Who received the Rey deadly y reino. ¿Quién recibió la herida mortal? Gorbachev. 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 And what is he king of? ¿Y él es el rey de qué? USSR. De la Unión Soviética. The Soviet Union. De la Unión So when Soviética. 1991 comes, Entonces cuando 1991 llega, who falls? ¿quién cae? He did. Gorbachev Gorbachev cae and the Soviet Union. y la Unión Soviética. He's not the General Secretary of Russia. Él no es el secretario general de Rusia. He's General Secretary of the Soviet Él Union. es el secretario general de la URSS, de la Unión But Soviética. he's based right here Pero su sede está bien aquí, in Russia. en Rusia. So if he falls in Russia, Así que si él cayó en Rusia, then Russia falls. por lo tanto también Rusia cayó. Is that okay? ¿Te parece bien? So have we answered your question, or what still is the problem? ¿Será que respondimos tu pregunta o cuál sería el problema? I think this was a good illustration of it with the crown and Creo que esta fue the una... heart of the country dying. It makes sense for me. Creo que la ilustración que usaste es buena con el tema del rey, la corona y los países. Tiene sentido. I think part of the problem we face Yo pienso que parte del problema que atravesamos is that we expect history to look different o que enfrentamos es que esperamos que la historia parezca diferente when we project that history into the future. cuando proyectamos esa historia al futuro So in the back of our minds, en nuestra mente. we're thinking Panem Sunday law, Nosotros estamos esperando a que sea paño y ley and dominical we don't expect it to look like this, y no esperamos de que las cosas where acontezcan the como, nation can continue through. como son o de que una nación continúe después de We su want to derrota. see, the United States come in Nosotros queremos ver a los Estados Unidos viniendo and take over. y tomando y conquistando completamente. We want the death to look a little bit more obvious. Nosotros queremos que la muerte parezca ser más I'm obvia. suggesting that it didn't back then, but it actually died. Y yo estoy sugiriendo de que no parecía ser tan obvia en aquel tiempo, pero sí murió Which realmente. I think we need to be comfortable with when we consider our history. Y pienso que es algo que nos tenemos que acostumbrar porque cuando consideremos nuestra Anyone else have historia any thoughts they want to add on to this? será importante. Si hay alguien más quiere añadir algo, Brother Ed. hermano Ever. De que na história da morte do papado também, Tenemos la historia de la muerte del papado. por mais que a profecia claramente marque aí, Por más de que la profecía realmente lo marca aquí, para a Igreja Católica não parece que foi algo tão transcendente. para la Iglesia Católica no parece haber sido algo tan trascendente. Transcendental. Significante. Significativo. Eles simplesmente elegeram outro papa Simplemente ellos fueron, escogieron otro papa e continuaram a vida. y continuaron su vida. Então acho que é a mesma lógica nos dois. Por lo tanto, pienso que es la misma lógica en los dos lados. Não é que o Napoleão estava agora no Vaticano controlando tudo. No significa que ahora Igual. el Napoleón estaba en el Não, Vaticano. É porque o Vaticano não era cidade ainda. Es que el Vaticano todavía no era una ciudad. Não era que Napoleão estava controlando tudo que a igreja fazia No era que Napoleón controlaba todo lo que la iglesia hacía ou dominando todo o terreno dela presencialmente. o dominando presencialmente el terreno de ella. That brings up a good point. Eso nos trae a un buen punto. 1798, the Pope is taken captive En 1798 el Papa fue llevado cautivo because the papacy is still opposing in some way Napoleon. porque el Papa aún de alguna forma se oponía a Napoleón. 1809, En 1809, what happens? ¿qué aconteció? That Pope isn't falling into line. Ese Papa no está caminando bien derecho en la línea. So Napoleon walks in and takes him captive.
Así que Napoleón va y lo lleva cautivo también. So 1798, the Pope is taken captive. Así que en 1798 el Papa fue llevado cautivo And in 1809, the Pope is taken captive. y en 1809 el Papa es llevado cautivo. If we actually dig into these histories, they're not so simple or obvious. Cuando nosotros cavamos realmente en estas historias, no todo es tan simple ni tan obvio, But we're directed to know what's happening based on prophecy. pero somos dirigidos a qué hacer basados en la profecía. Otherwise, someone might ask why you're even marking 1798. De otra forma, alguien te podría preguntar, ¿por qué tú estás marcando 1798? Because 1796 was the battle. Porque en 1796 fue cuando ocurrió la batalla Between the papacy and France. entre el papado y Francia. In 1809, there's another pope taken. Y luego en 1809 hay otro papa que fue llevado cautivo. But prophecy directs us what to look at. Pero la profecía nos direcciona a qué debemos mirar. So if we head back to our studies, Así que si volvemos a nuestros estudios, the king of the north resurrects in two steps, el rey del norte resucita en dos or etapas two histories, o en dos historias. both histories of resurrection, En ambas historias hay resurrección, separate and distinct from each other, separada y distinta una de la otra, like the Millerites and the 144,000. como la línea de los mileritas es separada de la de los And I'm marking 144,000. in this history, Y marco que en esta historia, 1917, en 1917, which is a preparation for a battle in this history, que es la preparación para una batalla más a adelante, war between the king of the north and the king of the south. una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. When we look at modern Israel, Cuando nosotros miramos a Israel moderno, we say the Millerites is the history of the first angel's message, nosotros decimos que los mileritas son la historia del primer ángel and the 144,000 is the history of the third angel's message. y que la historia de los 144,000 es la historia del tercer ángel. Where do you see the history of the second angel's message? ¿Dónde nosotros vemos la historia del segundo ángel? Una I'm progresión. going to go with both. Yo voy a decir que son ambos. They both contain the second angel's message. Ambas historias contienen el segundo ángel. So when we consider Fatima, Entonces, cuando consideramos Fátima, World War I and World War II are one war, la Primera y Segunda Guerra Mundial son una sola guerra, with a short break for peace in the middle. con un pequeño quiebre de paz en el medio. But it's one war with the same players. Pero es una misma guerra con los mismos personajes. Our history we call World War III. Nuestra historia se convierte en la Tercera Guerra Mundial. But in both histories, you can place this second message of Fatima. Pero en ambas historias pueden ustedes colocar la segunda historia de Fátima. El segundo And mensaje de that second Fátima. angel's message is to defeat the king of the south. Y el mensaje del segundo ángel de ellos es derrotar al rey del sur. So that preparation began in 1917 Así que esa preparación comenzó en 1917, for war with the king of the south, una guerra contra el rey del sur, and that is repeated in our history. y se repite en nuestra historia. World War I and World War II La Primera y Segunda Guerra Mundial, then take on, I would suggest, an extra significance. ellas toman una importancia We mayor. have different histories to show us what war looks like. Nosotros tenemos diferentes historias para que nos muestren cómo las cosas And son, that typify this war between the north and south. o cómo la guerra es, que tipifica la guerra entre el norte y el sur. But when we consider modern Israel, Pero cuando consideramos al Israel moderno, if we need a reference point to know what it looks like, si necesitásemos un punto de referencia para saber cómo es, where do we mainly go? ¿dónde nosotros vamos normalmente o principalmente? Our Alpha history, Nuestra historia alfa. Millerite history. Vamos a la historia bilerita. So if we want to know what this war looks like with the king of the north and the king of the south, Por lo tanto, si nosotros queremos ver cómo esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur es o cómo we luce, want to know what the omega looks like, nosotros queremos saber cómo es la go to omega. the alpha, No, para World War II. saber cómo es la omega, vamos al So alfa, it becomes more significant than just one typification. a la Segunda Guerra Mundial. Se torna más significativo que simplemente una tipificación. I would suggest it's
necessary yo voy a sugerir de que es necesario to understand World War II. entender la Segunda Guerra Mundial. We began to lay that out yesterday. Nosotros ayer comenzamos ya a explicar la Segunda Guerra. We understood what the world looked like back then. Entendimos cómo es que era la guerra en aquel tiempo, In the history of Pyrrhus. en la historia de Pirro. 323 Alexander dies. 323 Alejandro Then you muere. have 22 years of fighting. Luego tenemos 22 años de This luchas. is the four Diadochi Wars. Esta es las 4 guerras de los diádocos. And we pick up the third and the fourth. Y nosotros tomamos la tercera y cuarta. So what's happening in the third and fourth wars? ¿Y qué ocurría entonces en la tercera y cuarta guerra de los diádocos? You have 5 generals. Ustedes tendrían a 5 generales. Sister Annabeth, Hermana Annabeth, can you name them for me? ¿me los puedes nombrar para mí? Lysimachus, Lisímaco, Lysimachus, Seleucus, Seleuco, Cassander, Casandro Ptolemy, y Ptolomeo. and Antigonus. Y Antígono. So these 4 Entonces estos 4 are united against who? están unidos peleando contra Antigonus and his son Demetrius. Antígono y su hijo Demetrio. Antigonus and Demetrius. Antígono y Demetrio. I want us to note one thing. Quiero que notemos una cosa. I said before that World War I and World War II were one war Yo dije ya de que la Primera y Segunda Guerra Mundial son una sola guerra, with an armistice in the middle. con como una paz en el medio. Un armisticio. The third and fourth Diadochi Wars are one war La tercera y cuarta guerra de los diádocos son una sola guerra, with an armistice in the middle. con un armisticio en el medio, un But tratado in de these paz. wars you find the same players. Pero en estas guerras ustedes encuentran a los mismos We personajes. find our allies Encontramos a los aliados against Antigonus and his son Demetrius. en contra de Antígono y su hijo Demetrio. There's been a peace treaty at the end of the third war. Y ha habido un tratado de paz en el fin de la So there's tercera this guerra. period of peace where they prepare to fight again. Así que tenemos este periodo de paz donde ellos se preparan para luchar el uno contra el otro. And when is that peace broken? ¿Y cuándo se rompe esa paz? Do you remember? ¿Alguien recuerda? Microphone. Quando Demétrio vai tirar o ditador da cidade, acho que não sei se é de Tessália, Atenas. Acho que é Atenas. Cuando Demetrios va o libera Atenas de un dictador. When Demetrius liberates Athens, Cuando Demetrios libera Atenas from a dictator. And who placed that dictator, Sister Yumi? ¿quién colocó ese dictador? Vou chutar, Seleuco. Creo que fue Seleuco. No. No, no fue Seleuco. Yes. Cassandra. Casandro. And that was 10 years previous. Eso fue 10 años antes. So we can mark a period of 10 years. Así que podemos marcar el periodo de 10 años. And there's this strife in Greece Y luego tenemos esta tensión en Grecia over whether these city-states will align themselves with the Allies or Antigonus. en cuanto a si los estados, ciudades, se van a aliar con los aliados o con Antígono. And in 307, Y en el año 307, Demetrius liberates Athens Demetrio libera Atenas from a dictator Cassander had placed there 10 years before. de un dictador que Casandro había colocado allí 10 años antes. And this begins the fourth Diadochi War. Y eso comienza la cuarta guerra de los diádocos. Breaking their peace treaty. Quebrando así el tratado de And we paz. marked this yesterday as the time of the end. Y nosotros marcamos esto ayer como el tiempo del fin.
that before the time of the end we can mark a 10-year history. Nosotros sabemos que antes del tiempo del fin se puede marcar un periodo de 10 años. We mark this as 1989. Podemos marcar esto como siendo 1989. There's a war that goes on for 10 years, Hay una guerra que dura 10 años and they're fighting for influence in the Middle East. y están peleando por la influencia del Medio Oriente. What war is this? ¿Qué guerra es Sister esta, Laura? hermana Laura? La guerra en The Afganistán, War. 10 years. 10 años. So Demetrius liberates Athens. Así que Demetrio libera a Atenas, They go to war, ellos van a guerra and a few years later, y unos años después, in 303 BC, en el año 303 a.C., we see Pyrrhus enter the scene. vemos a Pirro entrando en escena. He's about 15 years of age. Él tenía como unos 15 años de and edad he wants to be a general for Demetrius. y él quería ser un general para Demetrio. So he's working for Demetrius Así que está trabajando para Demetrio and he's training. y se está entrenando. So Demetrius and Pyrrhus go into an alliance. Así que Demetrio y Pirro entran en una alianza. Pyrrhus' sister, Diademia, La hermana de Pirro, Daidamía, marries Demetrius se casa con Demetrio to reinforce this new alliance. para de esa forma reforzar esa alianza. And this fourth war Y esa cuarta all guerra, leads up to the Battle of Ipsus. toda ella termina en la batalla de Ipso, o nos lleva a la batalla de Ipso, 301 BC. en el año 301. This is the culmination Y esta es la culminación, where we see our allies donde vemos a nuestros aliados now facing off against Antigonus and Demetrius. ahora enfrentándose contra Antígono y Demetrio, Who is aided by Pyrrhus. que está siendo apoyado de Pirro, It would help if we could see the rest of this story. que está siendo apoyado por Pirro. Y cuando vemos el resto de esta historia, But ayudaría. to begin with, just wanting to deal with this history. Pero para comenzar, solamente queremos lidiar con esta parte de la historia. But if we carried on, Pero si siguiésemos, we'd recognize that Pyrrhus and Demetrius are enemies reconoceremos de que Pirro y Demetrio son enemigos for the rest of this history. por el resto de la historia. But before they go to war, Pero antes de que ellos entren en guerra entre ellos they're mismos, first allies. ellos primero son aliados. And this is the one battle they fight as allies. Y esta es la única batalla que ellos pelean como aliados, Where Pyrrhus is fighting for the same cause as Demetrius. donde Pirro y Demetrio se encuentran luchando por la misma causa. We said yesterday, Dijimos ayer this alliance between the king of the north and the king of the south, que esta alianza entre el rey del norte y el rey del sur, without yet proving, sin todavía haberlo probado, I'm saying is 2014. yo digo que es 2014 And it all leads up to one battle. y todo nos lleva a una batalla Where they're on the same side, donde ellos están del mismo lado, fighting for the same cause. peleando por la misma causa. And that's the 2016 election. Y esa fue las elecciones del 2016. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Not based on what we're going to prove. No basado en lo que vamos a probar todavía. Brother Emilis. Hermano Emilis. The way that we prove or say this parallels our time of the end is that only the 10-year period. La forma en que nosotros probamos ese tiempo del fin es solamente basado en el periodo de 10 años. You have a 10-year period, Tienes el periodo de 10 años, but you also have what is, in a sense, a proxy war. pero también tienes aquello que en algún sentido era como una guerra subsidiaria, Or fighting for influence in these key city-states. o ellos peleando por la influencia en esas ciudades claves, en esas ciudades And claves. also marking the number 4. Y también estoy marcando el número 4. How is that a proxy war in in the story?
from 317 to 307. ¿Cómo es la guerra subsidiaria entre el 317 y el 307? It's not as clearly a proxy war, No es tan claro como siendo una guerra subsidiaria, but then we also need to consider a proxy war. pero luego también tendríamos que considerar qué es una guerra de procuración, Because what we O subsidiaria. discussed proxy wars before. porque ya hemos discutido acerca de las guerras subsidiarias. If we used Afghanistan, Si nosotros usamos Afganistán, por ejemplo, this one, este, what's happening there? ¿qué está ocurriendo aquí? You have two parties fighting. Ustedes tendrían a dos partidos peleando. One was the government, Uno era el gobierno, one was the rebels or the Mujahideen, I think we call them. el otro serían los rebeldes, los Mujahideen. The rebels are supported by who? Y los rebeldes estaban siendo apoyados por quién? United States? Por los Estados USA. Unidos. And the government? Y el gobierno Russia. USSR. por la Unión Soviética. So these two aren't fighting. Así que estos dos no se encontraban peleando. Let's make this Syria. Convertamos esto en Siria. Rebels and the government. Rebeldes y el gobierno. So, Brother Emilith, Hermano Emilis, why is Trump wanting to pull troops out of Syria? ¿por qué Trump quiere sacar las tropas de Siria? Change of question. Voy a cambiar la pregunta. We call it a proxy war. Why does he have troops in Syria? Vamos a llamarlo una guerra subsidiaria. ¿Por qué Trump tiene tropas en Siria? Because he has some interest there that he tries to push. Porque él tiene ciertos intereses que él intenta presionar. And I guess why he wants to pull them out is because he thinks that they've done their job. Y pienso que la razón por la cual está retirando a sus tropas porque el trabajo que estaba haciendo ahí ya está hecho. But why does he have troops there? Pero ¿por qué tiene tropas ahí? It's a proxy war. Es una guerra subsidiaria. So it isn't a proxy war. Entonces no es una guerra por subsidiaria. It is a proxy war. Si es una guerra por procuración, I think we need to be a little bit more flexible with our definition. creo que tenemos que ser más flexibles con nuestra definición And some of these situations are not so simple. y algunas de estas situaciones no son tan simples. Because Syria is a proxy war. Porque Siria es una guerra At subsidiaria. the same time, Russia is there on the ground bombing. Al mismo tiempo, Rusia se encuentra allí en el terreno bombardeando. ISIS and the rebels. ISIS y los rebeldes, Thousands of American troops are there. miles de tropas estadounidenses también están allí. But there's still this same dynamic Pero al mismo tiempo vemos la dinámica where they're reinforcing opposite sides. donde los dos lados están apoyando a lados Elder opuestos. Pominder. Hermano Parminter. I think we all have an understanding Yo creo que todos tenemos una comprensión that there was war in heaven, de que había guerra en el cielo and Satan and his angels got thrown out of heaven and were forced to come here on earth. y que Satanás y sus ángeles fueron lanzados del cielo y forzados a quedar aquí en la tierra. And that war continues here on earth Y esa guerra continúa aquí en la tierra in the form of a proxy. en la forma de una subsidiaria, Seed of Satan and the seed of the de woman, una guerra subsidiaria, la simiente de la mujer y la simiente de la mujer, which is human beings to human beings. que es una guerra entre seres humanos contra seres humanos. So if we're going to define proxy, Así que si nosotros queremos definir la guerra subsidiaria, that the originators of that war, los originadores de esa guerra, say Russia and the United States, digamos que es Rusia y los Estados we're Unidos, going to define a proxy that they don't get their hands dirty, si queremos definir una guerra subsidiaria es que ellos no se ensucian las manos. then we'd have to ask ourselves what Daniel chapter 10 is, Entonces deberíamos preguntarnos qué es lo que significa Daniel capítulo 10 or other passages in the scriptures u otros pasajes de la Escritura where those higher powers donde esos poderes altos o directly superiores interject into this war. de manera directa actuando en esas guerras, Just like what is happening in Syria today. tal como lo que está ocurriendo en Siria hoy. It's
not about being flexible in our definition of proxy. No se trata de nosotros querer ser flexibles en nuestra definición de una guerra It's about subsidiaria. not being accurate in our definition of proxy. Es acerca de no ser precisos en nuestra definición de una guerra subsidiaria. Proxy doesn't just mean Subsidiaria no significa simplemente pawns on a chessboard. peones en un tablero de ajedrez, Because there's a hand porque hay una mano that's picking those pieces up que toma a cada una de las and piezas pushing the pawns that are killed over. y empujando a los peones para que mueran primero. So rather than it being an anomaly Así que antes de ser una anomalía that Russia or America are on the ground, de que Rusia y Estados Unidos se encuentren en el terreno de that's Siria, part and parcel of what a proxy actually is. es de hecho parte del proceso de lo que una guerra subsidiaria es. And that would be the same dynamic we see in Athens. Y esa sería la misma dinámica que vimos en Atenas. Cassander has a government that he placed. Casandro tiene un gobierno que él coloca. Demetrius has a government he wants to place. Demetrio también tiene un gobierno que él quiere colocar. And the fact that he goes in there and pushes that, Y el hecho de que él termina yendo para allá y for the empuja eso overthrow of that government, para derrocar a ese gobierno or that old dictator, o ese antiguo dictador, I don't think changes that definition. no creo que eso cambie nuestra definición. So we've marked 10 years Hemos marcado entonces 10 años and a proxy war y una guerra subsidiaria that lead us to a time of the end. que nos lleva a un tiempo del fin. Then we considered Vladimir Putin, Luego consideramos a Vladimir Putin, because we understand that Putin is the king of the south. porque habíamos entendido de que Putin era el rey del sur. But who typifies Putin? Pero ¿quién tipifica a Putin? Sister Annabeth. Stalin. Stalin. So you should be able to see Stalin in this history. Así que deberíamos ser capaces de ver a Stalin en esa historia. The war that is fought between the king of the north and the king of the south. La guerra que es luchada entre el rey del norte y el rey del sur. We know from when we did those lines of kings Sabemos desde cuando hicimos esa línea de los reyes that the king of the south is Stalin. de que el rey del sur es Stalin. So we want to trace his involvement. Así que también queremos trazar su When envolvimiento. did he become involved in the world affairs? Cuando él por primera vez se envuelve en los asuntos mundiales. And we find that when he becomes involved, Y estudiamos que cuando él se introdujo en esos asuntos, it's in another proxy war. es en otra guerra subsidiaria también. And what proxy war was that? ¿Y qué guerra subsidiaria fue esa? Brother Philip. Hermano Felipe. Guerra Civil na Espanha? La guerra civil española. Spanish Civil War. Sí, la guerra civil española. And that ended Y terminó in 1939. en 1939. I didn't take my sheets with the dates. Would mark the 10 years prior. Marcaríamos también los 10 años We previos. can mark a proxy war here. Podemos marcar la guerra subsidiaria. This proxy war didn't go for 10 years, Esa guerra subsidiaria no dura 10 años, but we can still mark a 10 years. pero todavía podríamos marcar los 10 años, Takes us to a very significant date, que nos lleva a una fecha muy significativa, 1929. que es 1929. And 1929 is when Hitler begins to rise to power. En 1929 es cuando Hitler comenzó a ascender al poder. Some commentators, some journalists, Algunos comentadores o and some experts in their field algunos expertos en ese campo of foreign affairs o periodistas que conocen acerca de los intereses mundiales, think it was the former head of the CIA. creo que era un agente un agente antiguo de la CIA Identified
identified that that America is living through the history of 1933. identificando que Estados Unidos está viviendo hoy en la historia de Alemania en 1933. So there are elements when we consider what's going on externally. Por lo que cuando consideramos lo que ocurre externamente, We also need to overlay on top of that 1933. también deberíamos colocar encima de eso 1933. Podría- ¿Podrías repetir las dos últimas sentencias? Porque no When we entendí. consider our history, Cuando consideramos nuestra historia, we're seeing war between the king of the north and the king of the south. vemos guerra entre el rey del norte y el rey del sur. But we're also seeing Trump rise to power. Pero también vemos a Trump ascendiendo al poder. And some very intelligent worldly people Y algunas personas muy inteligentes, seculares, are identifying that we're repeating the history of 1933. están identificando de que estamos repitiendo la historia de 1933, Hitler's rise to power. el ascenso de Hitler al poder. And that began in 1929. Y eso comenzó en 1929. So after World War I, Así que después de la Primera Guerra Mundial, Germany was forced to make payments to the countries it had lost to. Alemania estaba forzada a pagar a los países que habían They sido couldn't afford to make these payments. los países que ya había atacado. Y Alemania no conseguía pagar todas estas cosas, esos impuestos. So they took out loans from the United States to pay them. Así que ellos se endeudaron con los And then Estados in Unidos 1929, the stock market crashed para on Wall conseguir Street. pagar. Y luego en 1929 ocurrió la Gran Depresión y cayó la bolsa en Wall Street. And America wanted that loaned money repaid. Y en ese punto Estados Unidos quería que ese dinero que le prestó a Alemania fuese So Germany was pagado. particularly badly hit. Así que Alemania particularmente fue golpeada bien fuerte por eso. This was a perfect time for a new leader Y ese fue el momento perfecto para un nuevo líder, to promise to make Germany great again. para prometer que iba a hacer a Alemania grande de nuevo. He learned all the phrases he needed to speak Él aprendió todas las frases que tenía que usar to harness all of that fear in German society. para despertar todo ese miedo en la sociedad alemana. And he ran on one slogan, Y él se lanzó con un solo eslogan that was placed on those banners. que era colocado en todos esos It said, letreros "Vote for front soldier, Hitler." que decían, vota por el soldado del frente, His Hitler. argument why he should lead the country El argumento que él tenía de por qué él debería dirigir la nación was the argument that he wasn't a politician like everyone else, era el argumento de que él no era un político como los otros, but he was a soldier. sino que él era un soldado. He wasn't part of the establishment or the Él no swamp. era parte de la clase establecida o del pantano. It's the same argument Trump used. Es el mismo argumento que usa Trump. Not that he was a soldier, but that he was a businessman. No de que él era un soldado, pero de que era un hombre de negocios. And he'd used the exact same tactics as Hitler. Y él usa exactamente las mismas tácticas que usaba And Hitler. if we talk about learning from history, Y si comenzamos a comprender acerca de nuestra then historia, there's at least one significant country that does not know their history podríamos entonces entender de que por lo menos hay un país que no conoce su historia, because they fell for it worse than Germany did, porque ellos están cayendo en algo peor que Alemania, as did this movement. tal como nuestro movimiento lo hizo. So we can mark a 10-year history, Así que podemos marcar un periodo de 10 años, 1929 to 1939. 1929 a 1939. Also considering the Lateran Treaty. También podemos considerar el Tratado de Letrán The Spanish Civil War y la Guerra Civil Española. was where you see Stalin begin to be involved. Es de donde nosotros encontramos a Stalin a envolverse en los Because asuntos. when
the king of the south transitioned, Porque cuando vemos al rey del sur teniendo una transición, or Russia transitioned into the king o of the cuando south, vemos a Rusia más bien teniendo esa transición y convirtiéndose en el rey del sur, they were too busy internally to be involved. ellos estaban demasiado ocupados internamente en su nación como para envolverse en otros They had asuntos. years of civil war. Tuvieron años de guerra civil And then Stalin had to consolidate power. y luego Stalin tenía que consolidar su propio poder. So he begins to be involved in the Spanish Civil War. Así que él comenzó a envolverse en la guerra civil española. The reason for that Y la razón para eso is that he has seen these fascist governments rise all over Europe. es que él ha estado viendo todos estos gobiernos fascistas levantándose por toda Europa. First of all, he saw Hitler, Primero, él vio a Hitler, Mussolini, a Mussolini, and now he's seeing Franco. y ahora él está viendo a Franco. So he sees Germany, Italy, and now Spain. Entonces él está viendo a Alemania, Italia y ahora España. And now in many countries in Europe, Y luego, en otros países de Europa, they have political parties that are allied either to fascism or communism. los países tienen partidos políticos que están aliados con el fascismo o con el And it's comunismo. turning into this strife within each country. Y está convirtiendo todo esto en una lucha entre fascismo y comunismo dentro de muchos And países. Stalin is now worried that there are too many fascist governments in Europe. Y Stalin se empieza a preocupar de que ahora hay demasiados países fascistas en Europa. So Spain descends into civil war. Así que España cae en una guerra civil. And on one side of the civil war, Y de un lado de la guerra civil, you have Stalin. ustedes tienen a Stalin. And we read yesterday Y leímos ayer that he sent over so much material de que ellos habían enviado tanto material to support the government para apoyar al gobierno español, of Spain against Franco, para que lucharan en contra de Franco, that he ended up taking 2/3 of Spain's gold reserves. de que la Unión Soviética terminó tomando 2/3 de la reserva de oro que tenía España. And at the beginning of the war, Spain had the world's 4th largest reserves of gold. Y al principio de esa guerra, España tenía la cuarta más grande reserva de oro del mundo. Yes. You said that Stalin supports a group against the president of Spain. No. He Dijiste supported que the Você- Republican government. I'll just translate. Eu perguntei se dijiste ela que disse que la Unión o Soviética Stalin apoyaba al suportou o Franco grupo contra o presidente da Espanha. o al gobierno. Apoiou. Ella dice que no. Stalin is supporting the Republican government. Stalin estaba apoyando el gobierno republicano de España. They're the ones that he's sending $500 million worth of material to. Son ellos los que enviaron 500 millones de dólares de That's materiales. the why Spain got rich. ¿Es así que España se hizo rica? É por isso que a Espanha tem gas? They sent that gold reserve to Stalin. Son los españoles los que envían las reservas de oro para Stalin. Ah, ok. This is why they lost all their gold. Y es allí donde ellos pierden la gran parte de su oro. On the other side, with General Franco, Del otro lado, teniendo al general Franco, stood Hitler estaba Hitler for Germany, o Alemania, Mussolini for Italy, Mussolini de Italia and the Vatican. y el Vaticano. So the papacy, Germany and Italy, Así que el papado, Alemania e all on the Italia, same side. todos del mismo lado. And at the end of the Spanish Civil War, Y al final de la Guerra Civil Española, as we read yesterday, como leímos ayer, Pius XII praised God for Franco's victory. el Papa Pío XII
alaba a Dios por la victoria de Franco. because once again God's hand had shown itself over Spain. Porque una vez más el Señor, la mano de Dios se mostró favorable sobre España. During that civil war, Durante esa guerra civil, the Catholic Church had turned it into some type of holy war or crusade. la Iglesia Católica se había convertido en una especie, o había entrado en un tipo de cruzada o guerra santa To save Spain from the Marxist horde. para salvar a España a Espanha das marcas e seus chifres marxistas, obrigado. To save Spain from communism. para salvar a España del marxismo y del comunismo. So Te- once, sorry, I'm sorry. You said that Pope praised Franco. ¿Estás yes, diciendo que el Papa alabó a Franco? But wasn't Franco fascist? ¿No era Franco un fascista? Yes. yes, And the papacy was okay. yes. Y el papado Sorry. estaba del lado de él, ok. The papacy supported all the fascist governments. El papado apoyaba a todos los gobiernos fascistas. They nicknamed Mussolini the new Constantine. Ellos le habían dado a Mussolini el nombre del nuevo I Constantino. got it. Sorry. Eles colocaram o nome de Mussolini como novo Constantino. So soon after the Spanish Civil War ends, Así que poco después de que terminó la Guerra Civil Española, on the 23rd of August, el 23 de agosto, just a few months later, solo unos pocos meses después, these two enemies who just fought a proxy war estos dos enemigos que acababan de pelear la guerra subsidiaria, go into an alliance. ellos entran en una alianza. And this is Hitler Y esto sería Hitler and Stalin. Germany and the USSR. y Stalin, Alemania y la Unión Soviética. So you can imagine this was a shock. Então vocês conseguem Entonces podrían imaginarse de que esto fue un shock. And this is known as the Molotov-Ribbentrop Pact. Y eso fue conocido como el Pacto de Molotov y Ribbentrop. de Molotov e Ribbentrop. There were two parts to this pact. Y había dos partes en este pacto. Nesse pacto. One of them was a non-aggression pact, La primera parte era la parte de no agresión. Parte não agressiva. and this is where Stalin promised Hitler Y es aquí donde Stalin le prometió a Hitler Promete a Hitler that if Hitler went to war with the West, que si Hitler entrase en una guerra contra el Occidente, Stalin would not take advantage of his weakness Stalin no se aprovecharía de la debilidad en la que estaría Alemania and attack him as well. y no lo atacaría. So if you're fighting someone, Entonces, si tú estás peleando contra alguien, I'm not going to attack you while you're trying to fight someone else. yo no te voy a atacar mientras tú estás atacando con otras personas. And Hitler had to have this non-aggression pact to Y invade Poland. Hitler necesitaba este pacto de no agresión para poder comenzar la guerra, Which para is invadir a just about Polonia. 9 days after the pact was signed. que es algo que ocurrió como 9 días después del pacto, He was waiting on this pact to go before he would enter war with the West. después de firmado el pacto. Él estaba esperando por este pacto para poder empezar la guerra con So Occidente. the first part is non-aggression, Así que la primera parte del pacto es la parte de no agresión. and the second one is division of spheres of influence. El segundo elemento es la división de las esferas de influencia. This is where they carved up Eastern Europe. Y es aquí donde ellos se dividen o cortan por la mitad Europa Oriental. And said, this belongs to you, this belongs to Y se you. dijeron, esto te pertenece a ti y esto me pertenece a mí. So this part, the non-aggression part, Así que esta parte del pacto, la de no agresión, was open. era abierta, todo el mundo lo conocía. Everyone knew about it straight away. El mundo sabía esa parte del pacto. The second one, the division into spheres of influence, La segunda parte, la división de las esferas de influencia, was secret. era secreta. And on the 1st of September, Y el 1 de septiembre, Hitler invaded Poland. Hitler invadió Polonia. And this began war on the Western Front. Y eso comenzó la guerra en el frente occidental.
Poland. No, Polonia no queda en el oriente. Hitler's issue wasn't Poland. El problema de Hitler no era Polonia It como was that tal. when he invaded Poland, Poland had some very powerful allies. El asunto era que cuando Hitler invadiera Polonia, Polonia tenía amigos muy poderosos, France and Britain. que son Francia e Inglaterra o Gran Bretaña. It didn't take him long to take Poland by No le, force. no le tomó mucho tiempo invadir a Polonia y tomarla por la fuerza. But where he's now fighting on that Western Front is Britain and France, Pero contra quien él está luchando realmente es contra Francia e Inglaterra, who declared war on him because of the invasion. y así le declaró la guerra, Just want to que read le one declararon a él la quote guerra por paraphrase. causa de invadir Polonia. Quiero citar o parafrasear una cita. This is an article from the Los Angeles Times, Este es un artículo de Los Angeles Times and it's August 19, 1989. y es el 19 de agosto de 1999. So this immediately places us in a significant history. Esto nos coloca inmediatamente en una historia significativa The Soviet Union is beginning to crumble. de 1989. La Unión Soviética aquí se está empezando Gorbachev has begun his transparency program. a deshacer. Gorbachev había comenzado su política o programa de transparencia, conocido como el It's meant Glasnost. to show them now as being more open. Estaba hecho para él mostrarse a sí mismo como más abierto. And this is the first time the Soviet Union admits to a secret pact with Germany. Y esta es la primera vez que la Unión Soviética admite que tenían un pacto secreto con Alemania. Because if those satellite states of the Soviet Union Porque si esos países satélites de la Unión Soviética knew that they'd been pretty much given to Russia by Hitler, hubiesen sabido de que ellos habían sido dados a la Unión Soviética básicamente por ese pacto con Hitler, that would weaken the Soviets' control over them. eso hubiese debilitado el control que tenía la Unión Soviética sobre esos países So the satélites. Soviet Union had never admitted that they had this pact with Hitler. Así que la Unión Soviética nunca había admitido de que ellos hicieron ese pacto con Hitler. And after decades of denying it, Y después de décadas negando eso, in 1989 they admit this pact for the first time. en 1989 ellos admiten esto por primera vez. And a member of the Politburo, Y un miembro del Politburo, the government of the Soviet Union, del gobierno soviético, admitted that there was this pact, ellos admitieron de que sí hubo ese and he pacto says there was, with no doubt, y dijo sí hubo y sin ninguna duda a collusion between the Soviet Union and Nazi Germany. hubo colusión entre Alemania nazi y la Unión Soviética. I don't think it's a coincidence Y no pienso que sea una that coincidencia the word he uses when the Soviet Union first admits to a pact de que las palabras que ellos cuando Alemania y la Unión Soviética hicieron por primera vez un pacto, is collusion. él usa la palabra colusión. Because if you're watching any news today, Porque si ustedes están viendo cualquier tipo de noticias hoy, what are you hearing? ¿de qué estarían ustedes escuchando? Collusion. Acerca de colusión. We described briefly yesterday Brevemente discutimos ayer the effect that this pact had on the world. el efecto que este pacto tuvo en el mundo. A Romanian author wrote, Un autor romano the escribió whole course of world politics changed in a moment, que el curso entero de la política mundial cambió en un momento and Britain began to prepare for war. y Gran Bretaña se empezó a preparar para guerra. They cleared their hospitals, Ellos limpiaron sus put hospitales, blue lights in their railway stations, pusieron nuevas luces azules en sus estaciones de tren. they packed sandbags, Ellos ellos llenaron sacos de arena, evacuated museums, evacuaron museos,
sent children into the countries, enviaron a los niños al campo. taped their windows. Ellos pusieron tape o cinta All because of adhesiva this pact. en sus ventanas, todo por causa de ese pacto. Now they knew there would be another world war. Ellos sabían de que habría una nueva guerra mundial. And on the 1st of September, Y en el 1 de septiembre, 8 days after the signing of the pact, 8 días antes de que se firmase aquel pacto, Hitler invades Poland. Hitler invadió Polonia. This is what this pact was designed for. Y es para esto que este pacto fue diseñado. An invasion where they would both be on the same side. Una invasión donde ambos estarían del mismo lado. So tomorrow what we will do Así que lo que haremos mañana is if I could have a volunteer, es que si puedo tener algún voluntario, Sister Thais, if she's willing, hermana Thais, si ella está dispuesta, to translate this into Portuguese. traducir esto al portugués So when we do our review it's in Portuguese para que cuando hagamos nuestro repaso lo hagamos ya con esto en portugués, because she does such a good job. porque ella hace un buen trabajo. And then what we want to discuss tomorrow Y luego lo que también queremos discutir mañana is ipsis. es ipso, Because it's ipsis that's going to tell us what happened in 2016. porque es ipso lo que nos va a decir lo que ocurre en 2016, It's this battle between the Allies and o lo que Antigonus. ocurrió en 2016, esa batalla entre Antígono y los aliados. And we're going to spend at least a few classes unpacking that. Y vamos a pasar por lo mínimo unas 2 clases para hablar solamente de eso. But I want to prepare us by considering one thought. Pero sí quiero que nos preparemos pensando algo. And that is how we look at parables. Y eso es la forma en que nosotros miramos las parábolas. If you turn to Matthew 13, Si ustedes van a Mateos 13, do we have any thoughts or questions up to this point? ¿será que ustedes tienen alguna pregunta o pensamiento hasta este punto? Brother Pedro. Hermano Pedro, I just wanted a clarification of something that you said like 20 minutes ago. quisiera que me clarificaras algo que dijiste hace como unos 20 minutos. You were talking about the CIA, I don't know, guy who was saying, you know, the thing about 1933. Hablaste de este agente de la CIA que estaba hablando de algo respecto a 1933. You then start comparing it with this nation that doesn't know what's going on in their own land or something like that. Luego comparaste eso como estando relacionado con esta nación de que no sabe lo que le está pasando a su propia nación. Whatever you said was very fast, and then you just compare it with the movement. Y lo que sea que they're haya... falling on the same kind of trap or something like that. Y luego, no sé qué habrás dicho, lo comparaste rápidamente también con algo con el movimiento que también cayó en la misma trampa de los Estados Unidos. We've said for a long time, Nosotros hemos dicho ya por bastante tiempo, it's especially been repeated in this movement, y ha sido especialmente repetido en este movimiento, that we repeat mistakes because we don't know history. de que nosotros repetimos errores porque no conocemos la historia. So if you consider the Adventist Church, Así que si ustedes consideran a la iglesia adventista, if they learnt from the history of ancient Israel, si ellos aprendieran de la historia del antiguo Israel, if the fathers had taught their children, si sus padres le hubiesen dicho a sus hijos, and those children taught their children, y esos hijos a sus hijos, and then those children taught their children, y luego esos otros hijos decirle a sus hijos, the nation wouldn't get into trouble. la nación nunca hubiese caído en problemas. We've always been taught to learn from our history. Siempre se nos dice que debemos aprender de nuestra historia, And yet, when we come to current day, pero a pesar de eso, cuando vamos a los tiempos actuales, so many of Protestants, muchos protestantes, conservative Christians, cristianos, conservadores, somehow become evolutionists ellos de alguna forma se convierten en and evolucionistas think that we can't repeat the history of Germany y creen y piensan de que no pueden repetir la historia de Alemania because we're God's chosen nation. porque son la nación escogida por Dios. Wouldn't do that
that to the United States. Él no le haría algo así a los Estados Unidos. We would never do that like a barbaric nation. Nosotros jamás haríamos algo así como una nación bárbara. And somehow we've become too advanced for that kind of behavior. Y de alguna forma nosotros hemos llegado a tener en ese mismo So comportamiento. I don't know when conservative Christians became evolutionists. Así que yo no sé cuándo fue que los protestantes cristianos conservadores se convirtieron en evolucionistas. But we've fallen into the exact same trap that the people did in 1933 Germany. Pero nosotros estamos cayendo en la misma trampa que cayeron las personas en Alemania en 1933. And the Nethinims that I have hope for. Y aquellos netineos por los cuales yo tengo mucha The esperanza, ones looking back aquellos que miran hacia atrás en la and historia learning from past history y aprenden de las historias pasadas and saying they're repeating 1933. y que dicen, estamos repitiendo 1933, That Trump is patterning after Hitler. de que Trump está actuando igual que Hitler. Even in the UK, Incluso en el Reino Unido one man voted for Brexit. hubo un hombre que estaba haciendo el voto por el Brexit, la, And se- they are, la separación de Inglaterra de la Unión Europea. and when they asked him if he thought Britain would be able to survive this, Y cuando le preguntaron de que si él creía que Inglaterra podría sobrevivir tal cosa, salirse de la Unión Europea, he said, "Of course we can. We survived World War I and World War II." él dijo, por supuesto que podemos, sobrevivimos a la Primera Guerra y también a la Segunda Guerra. So he's wanting this history, Así que él prácticamente quiere que esta historia acontezca, but no one held a vote to go into World War II. pero nadie votó para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Segurou o voto para entrar na Segunda Guerra Mundial. I don't know why people would vote for that, De hecho, yo no sé por qué alguien votaría por algo así, because it's not a good thing. porque no es nada bueno, obviamente. But they can still identify the history they're in. Pero básicamente las personas se consiguen identificar las historias en las que se And it's encuentran. not just a condition inside the United States. Y no es solamente la condición que encontramos en los Estados Unidos. Brazil is 1933 Germany. Brasil se encuentra en 1933 de la Segunda Guerra Mundial. President. Vean a su presidente. So why would anyone defend him? ¿Por qué alguien defendería a tal presidente? And maybe he doesn't look so bad now, Y tal vez él no parece ser tan malo ahora, but Hitler was only words in 1933. pero en 1933 Hitler era puras palabras, solamente palabras. Give him a couple of years. Pero dale un par de años solamente. Is there any questions or thoughts? ¿Hay algún pensamiento o comentario? We'll go into these verses tomorrow Nosotros vamos a pasar por estos versículos mañana, because we're out of time. porque ya se nos acabó el tiempo. But the purpose of tomorrow is to review this history Pero el propósito de mañana es repasar esto de in aquí Portuguese y en portugués, and then consider how we understand parables. para luego considerar cómo entendemos las parábolas And then take that knowledge to Ipsos. y aplicar ese And conocimiento we'll begin to unpack 2016. para Ipso y así abrir Ips 2016. If you would kneel with me in prayer. Si se arrodillan conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you, Lord, that you give us understanding of what is happening. te damos gracias, Señor, porque nos das comprensión acerca de lo que ocurre. I pray, Lord, for those thoughts we have Te pido, Señor, por esos pensamientos que tenemos, that are very deep and set. que son bastante profundos y Those profundos. preconceived ideas Esas ideas preconcebidas that need to be removed. que necesitan ser removidas. Father, it's a difficult thing. Te pido, Señor, es una cosa difícil. It's the reason many people refuse to join this movement. Es la razón por la cual tantos se rehúsan a entrar en el movimiento. I pray that nothing will hold us back. Te pido que nada nos impida seguir.
so close to the end of our training, Estamos ya acercándonos al final de nuestro entrenamiento, but that we'll shed every weight that we need to. pero necesitamos, Señor, cualquier luz que necesitamos Thank you for today in this school. y derramar cualquier gota de sudor que haga falta. I put in your hands every head bowed. Te pido por esta escuela y a cada persona que está inclinada. Pray you'll prepare us. Te pido que nos prepares. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.